Buenos días, soy Juan Carlos Iragorri, periodista de la revista Semana y de RCN Radio, y trabajo la mayor parte del tiempo en Washington y próximamente en Madrid, y además dirijo la maestría en periodismo de la Universidad del Rosario. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Quiero darle las gracias a la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano por esta invitación y por supuesto al Premio Gabo y a este festival que es sin lugar a dudas estupendo. Y es un honor presentar a los invitados a esta charla. En primer lugar está con nosotros Roberta Jacobson. Roberta Jacobson estudió en la Universidad de Brown en Estados Unidos y posteriormente en la Escuela de Relaciones Internacionales más antigua del mundo, que es la de la Universidad de Tufts. Ha trabajado mucho tiempo en el Departamento de Estado, ha trabajado en la Embajada en Lima, en el Perú, ha sido embajadora, puesto bastante complicado y complejo, embajadora de Estados Unidos en México, y hoy en día está trabajando en el Instituto de Política de la Universidad de Chicago. Así que Roberta, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Y Kenneth Frankel es un abogado muy conocido que ha estudiado en la Universidad de Dartmouth en Estados Unidos y en la Universidad de Northeastern, dicta clases en varios países, fue asesor del secretario general de la OEA en Washington y aparte de eso trabajó en el área judicial, en la justicia en la Florida durante una época. Ken, gracias por estar con nosotros. Gracias, Juan Carlos. Estaba invitada también a esta charla la nueva directora del País de Madrid, Soledad Gallego Díaz, pero por compromisos de las noticias, como ustedes saben, no pudo viajar y se encuentra en Madrid. Bueno, el título de esta charla es ¿Por qué la geopolítica importa más que nunca para el periodismo? Yo leía qué es la geopolítica y se trata de la disciplina que estudia la influencia que tiene la geografía en las decisiones políticas, de modo que no se podría entender ningún conflicto en el mundo sin entender de geopolítica. Roberta quiere que le dé la palabra inicialmente para hacer unos comentarios y tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos, y gracias a todos ustedes para participar. Fue realmente, o es un honor para mí como ex diplomática estar en esa conferencia con todos estos periodistas excelentes y dedicado al periodismo independiente y vocal sobre los problemas de la región. Juan Carlos ya tiene una edición de la revista Atlantic que es sobre el tema de si está muriendo la democracia. Y ese es un tema que se trata globalmente o se pretende tratar globalmente, ni hablar una palabra de América Latina, que es muy normal de ignorar la situación en América Latina, pero yo diría que esa situación que tenemos ahora de instituciones, de democracia y del periodismo en las Américas es más importante que nunca y más amenazada que nunca. ¿Y por qué importa a los periodistas lo geopolítica o lo que está pasando en la diplomacia? Yo creo que es un poquito sobre la ala de la monarca que se mueve quizás en un lugar y hay un tsunami al otro lado del mundo. Todo afecta a lo demás. Todo afecta, si es Colombia, México, etcétera, lo que está pasando en otros. Bueno, muchos de ustedes son estudiantes de periodismo, la generación más conectada que nunca, y saben muy bien que los acontecimientos en el mundo son realmente conectados. Así que por eso digo que la relación entre México y los Estados Unidos, que yo digo, viene la mariposa, que yo digo siempre es lo más importante en el mundo. ¿Quién puede decir que no, que la relación entre Canadá y los Estados Unidos es más importante? Pero yo digo no. Lo de México y Estados Unidos es más importante. Se ve como un ejemplo, un modelo, una señal a todo el resto de la región. ¿Cómo se trata la administración Trump a México? ¿Cómo se avanza la relación o habla de insultos y gritos en contra de México? Y todos los demás están mirando, averiguando cómo podemos trabajar con ese presidente tan distinto
para hablar de palabras buenas, diplomáticas, ¿cómo podemos trabajar con ese presidente? Y yo creo que esa relación está mostrando no solamente los límites de una política de, digamos, convivencia entre, por ejemplo, el gobierno de Enrique Peña Nieto y la administración de Trump, pero también cómo podemos ver que no importa si estamos avanzando en muchas áreas, en cosas muy importantes, si todavía tenemos tweets o tenemos insultos al pueblo mexicano y a los mexicanos americanos en los Estados Unidos, ese realmente se debilita a toda la relación. Y no podemos negarlo, aunque ahora tiene NAFTA o el nuevo USMCA. Y por eso digo que esa relación es muy importante para todo lo demás en América Latina, si estamos hablando de seguridad, de migración, de economía y comercio, o de cultura y otras cosas. Y creo que por eso yo decidí de dedicarme tratar de tener influencia afuera del gobierno, porque a fin de cuentas me sentí como no tenía influencia dentro del gobierno, del cuerpo diplomático ahora. Roberta también trabajó en el Departamento de Estado en el restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, que se rompieron en 1961. Y Ken no solamente es estadounidense, sino también canadiense, y pide la palabra. Gracias, Juan Carlos. Gracias a todos los organizadores por invitarme. Gracias por ustedes por estar con nosotros. Y como dijo Juan Carlos, es verdad que de formación y de carrera yo soy un abogado dedicado más al derecho internacional público y privado, pero yo mejor me describo ahora como un abogado en recuperación. Es decir, yo ya no practico como antes. Entonces yo me dedico a dirigir el único foro en Canadá, que es el vínculo entre Canadá y América Latina. Y además de eso, yo soy columnista, editorialista para el Globe and Mail, el periódico principal en Canadá. Entonces, de ese punto de vista, quiero hacer mis comentarios hoy. Porque, como dijo Roberta, el mundo está cambiando y está cambiando fuertemente. Y yo creo que hay dos motores de ese cambio. Uno es el consenso sobre la globalización está rompiendo. Y el sistema que teníamos hasta ahora basado en el sistema después de la Segunda Guerra Mundial ha sido un sistema más o menos de reglas predecibles, un patrón predecible. Eso está cambiando por varios factores y yo creo que quizás podemos llegar a eso. Y yo creo que el otro gran motor que está promoviendo el cambio es la decisión de los Estados Unidos de no ser el líder del mundo como antes. ¿Y qué quiero decir en eso? Pues desde la Segunda Guerra Mundial nada más había un consenso sobre la hegemonía, puede ser hegemonía benigna de los Estados Unidos. Entiendo que hay excepciones y hay muchas cosas de discutir sobre esa propuesta, pero más o menos ha sido un sistema basado en esa hegemonía. Esa no es la política de los Estados Unidos ahora. Y los Estados Unidos está cambiando totalmente, o sea, por lo menos la administración, de no ser un hegemón, por decir un patrón benigno, pero que quiere ganar todos los pleitos. El globalismo no le interesa y los Estados Unidos, toda la política internacional va a ser transaccional y no basado en unas reglas o un sistema como lo entendíamos antes.
Y nada más para terminar mis comentarios ahora yo creo que el mejor ejemplo de cómo ha cambiado todo el sistema global es el caso de Canadá ahora. Y Roberta hablaba un poco de México y los insultos a México, pero salen igual a Canadá, insultos distintos, pero es igual. Y Canadá ha sido un país más aliado con los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, en todos los aspectos, económicamente, hombro a hombro en las guerras, etcétera, etcétera. Y si Canadá tiene los desafíos que tienen ahora y el falta de respeto y sus insultos, y más que insultos, la actuación del presidente Trump, lo que vimos en la negociación del NAFTA, por ejemplo, entonces eso indica por dónde va. Si eso puede pasar con Canadá, pues eso nos da pistas de dónde va la política de los Estados Unidos hacia otros países. Yo quería preguntarles si los periodistas, o la pregunta inicial es por qué es importante la geopolítica para los periodistas, pero yo quiero cambiar esa interrogante, esa pregunta, porque a mí personalmente me da la impresión de que los periodistas estamos entendiendo un poco mejor la geopolítica que los líderes políticos. Si uno ve, hay revistas como The Atlantic que titulan el último número "Si la democracia está muriendo", hay libros como este de Robert Kagan que dice que ha regresado la jungla al mundo moderno, hay libros como este de Steven Levitsky, profesor de Harvard, que se titula "Cómo mueren las democracias", y todos estos libros están contando ese fenómeno, es decir, que el orden mundial que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial, cuando surgió la Unión Europea, cuando surgieron las Naciones Unidas, cuando la idea era que hubiera un acuerdo internacional para mantener la paz, pues se están rompiendo. Y entonces el presidente de Estados Unidos habla en sentido contrario, es aislacionista, él se declara admirador de Rodrigo Duterte, el presidente de Filipinas, o de Jair Bolsonaro, el candidato de ultraderecha del Brasil. Y por eso quiero cambiar la pregunta. ¿No será que los periodistas sí estamos contando bien la historia, pero como que los ciudadanos no nos creen y siguen apoyando a este tipo de dirigentes? Porque estamos a las puertas de que el señor Bolsonaro, si las encuestas siguen como van, gana las elecciones del Brasil este domingo o como mucho el 28 de octubre. ¿Cuál es su percepción, Roberta? Yo creo que, bueno, tiene mucha razón y esos son fenómenos que realmente son globales, pero también son fenómenos que refleja, para mí me parece, y en esa perspectiva el periodismo, los periodistas son bien importantes, aunque tiene retos quizás casi no pensables antes. Yo creo que el problema también es que muchas de las democracias en América Latina, hasta en los Estados Unidos, no han sido entregados a su pueblo los beneficios concretos. Y estamos hablando más que nada de beneficios económicos que deben. Y la gente dice, bueno, esa cosa de democracia es muy lindo, pero no puedo comerlo. Y si hay alguien que me dice que va a mejorar mi vida económica y la prosperidad, ¿qué me importan los derechos? Pero ojo, estamos viendo también que con este tipo de promesas y de una tendencia a autoritarismo, hemos visto también que ni puede entregar los beneficios económicos, ni los derechos, ni un sistema internacional que puede funcionar. Y debe recordar, y yo puedo recordar como una gringa bastante vieja, que el sistema internacional que hemos construido con muchos otros a fin de la Segunda Guerra Mundial fue un sistema que ha beneficiado a los Estados Unidos muchísimo. No fue algo solamente de, digamos, de caridad. Y ahora hemos visto por muchos años corrientes de aislamiento en los Estados Unidos y de internacionalismo. Pero ahora es más que eso. En esta revista de Atlantic dice Jeffrey Rosen que la cifra de personas en los Estados Unidos que dice que democracia liberal
es muy importante, está bajando y está bajando más rápido entre los jóvenes que cualquier otro grupo. Eso para mí es algo, terrible, que toma la democracia y los beneficios y los derechos de ciudadanos tan ligeramente. Pero por eso creo que también el periodismo más importante ahora no es solamente de revistas tradicional, digamos, sino en web y en manera de WhatsApp o otras cosas. Pero cuando tenemos esa confluencia de fake news, con un esfuerzo de periodismo de romper los que quieren restringir a la prensa libre, eso es muy difícil y tenemos que defenderlo porque, como dijo, hoy día es otro grupo que está enfocado en la rabia de la población. Mañana es o usted o yo. Jefferson ha dicho que si tiene que escoger un gobierno sin prensa libre y prensa libre sin gobierno, seguro que selecciona la segunda, prensa libre sin gobierno. Pero dijo también con una población informado, educado para entender sus opciones. Y ahora no tenemos eso en muchos países. Ben Frankel. Estoy de acuerdo con todo lo que dijo Roberta. Lo hace mucho más difícil en el mundo cuando el líder del mundo, supuestamente, pasa todo su tiempo tirando insultos a la prensa. Es como el señor Trump. Entonces eso da hasta... Y no solamente insultos, perdón, pero que la prensa es el enemigo del pueblo. Sí, podemos pasar toda la tarde hablando de las cosas malas que ha dicho, pero eso lo hace difícil. Entonces eso regresa un poco al punto que hice al principio. Si los Estados Unidos va a cambiar toda su actitud sobre la democracia liberal, que el mundo creía que estábamos creyendo hasta ahora, entonces la verdad es que no sabemos hasta dónde van las reglas y qué son las reglas. Y eso es un poco muy temoroso y la verdad es que no sabemos. Entonces, igual con la seguridad en el mundo, siempre hasta cierto punto, y hay excepciones, y ya estoy de acuerdo con todas, pero hasta cierto punto el mundo ha aceptado a los Estados Unidos como la potencia militar, a veces no muy benigna, pero más benigna que maluco todo el tiempo. Hay salvo unos casos muy sobresalientes. Entonces, si los Estados Unidos se quita de todo eso y no quiere mantener o está en el liderazgo de mantener la seguridad militar o en la democracia liberal, estamos en un punto muy, por decir, interesante. Pero regresando más también al punto de cómo se trata, yo creo que Roberta hablaba muy contundentemente sobre la importancia de la prensa y los desafíos ahora. Siempre quiero regresar al caso de Canadá de nuevo. Hay que entender que todos saben de los insultos, o algunos de los insultos, que lanzó el presidente Trump a México. Durante la campaña era todos los días. Los insultos a Canadá no fueron así, a veces un poco más sutil, a veces mucho menos sutil. Entonces siempre el tema es cómo tratar ese gobierno a cara de esos insultos. Y si ve el ejemplo del primer ministro de Canadá, lo más grosero que se puso el presidente de los Estados Unidos, lo más amigable se puso Justin Trudeau. Al final no ganó
el corazón de Trump, por decir, porque Trump lo va a hacer lo que va a hacer. Pero siempre ha sido la idea de que no vamos a igualar los insultos y la retórica y la crispación del diálogo en lo cual está Trump. Y siempre ha sido la política de eso. Si es exitoso o no, no sé, pero sabes que es igual en el libro de Levitsky, él habla de eso. Y dice, pues, ¿cómo debe responder los demócratas a lo que está sucediendo? Si deben meterse en los mismos métodos de los republicanos. Y Levitsky dice contundentemente que no deberían hacerlo, que deberían mantener, o sea, hay que ser fuerte, hay que responder, pero hay que hacerlo no para añadir a la crispación en sí. Como dice Michelle Obama, when they go low, we go high. Pero a veces eso no gana. Pero quiero mencionar también que a mí me parece que el cuerpo diplomático o diplomáticos de muchos países, y no quiero llegar a esa metáfora a un punto ridículo, pero somos nosotros diplomáticos igual en una manera como los periodistas. Periodista tiene la responsabilidad, y como dijo ayer Daniel Moreno de Animal Político, somos servidores. Los periodistas son servidores al público, de llevar al público los hechos, información real. Y nosotros como diplomáticos tenemos la responsabilidad de informar a nuestros gobiernos sobre la realidad. Claro que somos de gobierno, entiendo eso después de 30 años de trabajar, pero tenemos la responsabilidad de brindar a nuestro gobierno los hechos en otros países, la realidad, para informar la política pública. Y eso es el problema ahora, que no estamos sirviendo nuestro público para una política pública basada en hechos. Quería preguntarles qué podemos aprender en Colombia, por ejemplo, o en el resto de América Latina, de la forma como Donald Trump ha tratado a los dos vecinos de Estados Unidos, que son Canadá y México. En el caso de México hay una relación muy estrecha, tienen una frontera de más de 3.000 kilómetros. El comercio de un lado al otro de la frontera diariamente mueve más de $1.000 millones. Los mexicanos son el 63% del total de los hispanos en Estados Unidos, o tal vez de más de $1.200 millones diarios, y además ha sido una relación muy tensa, pues porque en el siglo XIX hubo una guerra y Estados Unidos se quedó con una parte del territorio mexicano. Por supuesto, en Estados Unidos tienen su teoría, pero Trump empezó insultando a los mexicanos el día que lanzó su campaña. Dijo que de ese país solamente llegaban a Estados Unidos violadores y criminales y una que otra persona. Después se burló muchísimo de México y terminó firmando un acuerdo de libre comercio hace pocos días, donde México parece haber cedido en cierto modo. Y con el Canadá, con el que Estados Unidos tiene una frontera de más de 8.000 kilómetros, pues también Trump se burló en cierto modo de Justin Trudeau, el primer ministro, no lo quiso recibir en algunas ocasiones. ¿Qué podemos aprender nosotros aquí en Colombia de esto? Que cuando Trump, si en algún momento nos levanta la voz, no hay que prestarle atención, ¿o cuál es el asunto? Eso es una política transaccional, como dije antes. Entonces, ya estamos viendo lo que piensa Trump más o menos de Colombia, y hasta cierto punto, y quizás Roberta va a tener un punto de vista un poco distinto, pero estamos regresando hace una década antes de Obama, de la época de cómo se llamaba el drugs and thugs hasta cierto punto. Y eso no cuenta realmente con las prioridades de Colombia. Pues sobre las drogas ya entendemos que sí hay, pero todo sobre la política los intereses de los Estados Unidos. Entonces, entonces no hay que adivinar lo que piensa Trump y la política que tiene Trump hacia Colombia. Es muy claro lo que quiere de Colombia, y ese drugs and thugs. Pero regresando al tema de NAFTA, si puedo añadir un poco a un ejemplo, una manifestación de lo que estaba diciendo antes, y por qué es importante a los reporteros entender lo que está sucediendo en el mundo o los cambios globales. Y a veces son cosas muy sutiles,
pero son cosas muy de trascendencia global, yo creo. Yo quiero enfocar, por ejemplo, en el famoso capítulo 19 del acuerdo de NAFTA. Y podemos regresar a eso o puedo seguir hablando de eso, como prefieres. ¿Sigo? Bueno, entonces el capítulo 19, o sea, si uno está sentado en Colombia y está mirando quizás la negociación del NAFTA, ya entiende un poco la dinámica que hemos estado discutiendo y Roberto sabe muy, muy bien. Y dicen, pues esa es una negociación entre tres partes, tres países, Trump es así va a actuar, etcétera, etcétera, pero es entre ellos y después vamos a ajustar y ver los resultados. Pero el capítulo 19, por ejemplo, que es una cosa sutil, me imagino que no recibió mucha mención fuera de Canadá, México, los Estados Unidos. El capítulo 19 garantizó que si había un pleito entre dos países, iban a ir después de un proceso, un arbitraje, se supone neutral, en vez de las cortes de cada país, nacional, exactamente. Y eso ha sido una cosa clave en NAFTA y todos los tratados de libre comercio desde entonces. Trump tenía con su meta, una de sus metas principales, a quitar todo ese capítulo. Y Canadá dijo, jamás lo vamos a aceptar, preferimos no tener un acuerdo en vez de terminar ese capítulo. ¿Y qué es el principio? Según el primer Trudeau y su gente, quitar capítulo 19 era manera de quitar un ladrillo importante en pared para proteger los países no tan fuertes debajo de un sistema de comercio global internacional. Entonces, para proteger, con la protección del capítulo 19 para Canadá, era más que protección para Canadá y a México, y se supone los Estados Unidos, pero también un ejemplo para proteger todos los países en el mundo, sí, para mantener un sistema, como decimos, rules-based trading system. Bueno, yo estoy de acuerdo con mucho de lo que dice Ken sobre el sistema internacional y lo que pasó con NAFTA, pero es muy frustrante para mí pensar que la política exterior de Trump o de comercio, pero más de solamente comercio, es transaccional, nada más que eso. Porque si vemos así, la verdad, ese nuevo acuerdo es más como el antes TPP, que teníamos nosotros, el Trans-Pacific Partnership, con 12 países de sí, América Latina, los Estados Unidos, América del Norte y Asia. Y eso sería o iba a ser algo mucho más fuerte que un tratado nuevo de NAFTA. La modernización de NAFTA fue TPP. Y él al principio lo retiró de muchos tratados, incluyendo el primer día, creo, el TPP, después París, después muchos otros, diciendo que NAFTA fue el peor tratado en el mundo y ahora tenemos ese nuevo tratado que es el mejor en el mundo. Les quiero hacer una pregunta a propósito de geopolítica y de Donald Trump. Este libro de Steven Levitsky, profesor de Harvard, se titula ¿Cómo mueren las democracias? Y el señor Levitsky dice que en Estados Unidos deberían empezar a preocuparse por la democracia que tienen. El último documental de Michael Moore, que se titula Fahrenheit 11/9, compara a Donald Trump, seguramente es una exageración, pero lo compara con Adolfo Hitler y dice que en Estados Unidos podría llegar a producirse algo así. ¿Creen ustedes que la democracia en Estados Unidos está en peligro con Donald Trump? Hay elecciones legislativas en un mes y presidenciales dentro de 2 años. ¿Peligra la democracia de Estados Unidos con Trump en la Casa Blanca? Bueno, al principio yo quiero decir que yo creo que una comparación entre Trump y Hitler no sirve realmente al debate.
Eh, Sirve para vender boletos. pero tenemos como dicho en los Estados Unidos algo de, creo que es de la Declaration of Independence, creo, no sé. In order to form a more perfect union, una unión más perfectible, perfecta, ¿no? ¿Qué significa desde el principio que la construcción de una democracia es constante, ¿no? Y eso es algo que es verdad en todo el mundo. No llegamos a un punto y dice, ya, se acabó la construcción y ya tenemos el edificio listo. No, es que tenemos que construirlo de nuevo constantemente con nuevas generaciones, con más educación, etc. Así que decir que si la democracia en los Estados Unidos está en peligro, yo creo que sí, pero también soy institucionalista de naturaleza. Yo estuve burócrata por 30 años y yo creo que más importante que todo son las instituciones. Sí creo en las instituciones en los Estados Unidos, pero están ellas bajo una presión enorme, enorme. Y ojo, eso significa que ya tenemos que construir nuestra democracia con mucho más fuerte que quizás en las últimas décadas. Si está en peligro de caer mañana, no, exagerado. Pero que significa que todos nosotros, ciudadanos de los Estados Unidos y nuestros aliados, tienen que fortalecer a las instituciones y votar y escribir, eso sí, porque sin la participación mucho más activa de nuestros jóvenes, de personas de color, de mujeres, sí se puede perder cosas que fueron algo automático en los Estados Unidos. Ken, usted nació también en Estados Unidos. Esos títulos de libros como cómo mueren las democracias y donde se preguntan si está en peligro la democracia en Estados Unidos, ¿son preocupaciones válidas o son títulos para vender libros y vender artículos? Sí y sí. Es decir, si está en peligro o hay amenazas, estoy completamente de acuerdo. Y como hace referencia a Levitsky, él habla de las instituciones, de varios indicadores de la democracia. Ya hablamos un poco, Roberto muy elocuente, sobre los insultos, ataques contra la prensa. Pero si la gente que se ve, todo está sucediendo ahora con las cortes, con la nominación del Supremo Corte ahora de Kavanaugh, eso tiene que ver con el carácter del tipo, por supuesto, pero tiene que ver con la política y el intento de Trump de controlar o hacer un Corte Suprema en su propia imagen hasta cierto punto. Entonces, eso sí es bien preocupante. Y nada más para añadir, como llevo la bandera de Canadá, pobre Canadá, porque mira, viene el primer ministro Justin Trudeau con la visión del siglo XXI para derechos LGBT, feministas 100%, de hecho, de palabra de hecho, ambientalista, un mundo basado en reglas internacionales, etcétera, 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 que comportó que tenía, por decir, una relación muy, muy buena con el presidente Obama. Y ahora ya lo que tiene Trump, Trudeau, entonces, él necesita buscar aliados en el resto del mundo para hacer lo que quiere hacer en América Latina, en el resto del mundo. Y eso lo hace muy, muy difícil para Canadá. Si puedo dar solamente un spot de publicidad a periodistas en otros países que están enfrentando retos mucho más graves, a mi juicio, a los de nosotros en los Estados Unidos. Debemos, si estamos preocupados sobre la situación de
la salud de democracia en los Estados Unidos, debemos formar más fuerte una red de personas dedicadas a la democracia. Por eso creo que los premios aquí, y quiero felicitar a mis amigos de Venezuela y de Colombia del tiempo, pero todos los finalistas están luchando para fortalecer una democracia quizás todavía perfectible, o un país que no es ya una democracia, para recuperarlo de alguna manera. Y yo creo que nosotros en los Estados Unidos tenemos un poco de aprender de otros países cómo se siente quizás testar el sapo en la olla, ¿no? Cuando la temperatura está subiendo, para se note. ¿Qué papel debe cumplir la prensa en Estados Unidos frente a Trump? Porque Trump ha sido muy agresivo con los grandes periódicos, con el New York Times, con el Washington Post, con la CNN, con los medios por Internet, y la respuesta de ellos ha seguido siendo continuar con el buen periodismo. ¿Debe seguir eso de la misma forma? Y sobre todo, ¿cómo van a terminar los medios de comunicación cuando termine esta pelea? Ken. Pues en Canadá no tenemos ese problema. Pero yo creo que no hay más remedio. O si la prensa quiere pelear en la manera de Trump, va a perder, por lo menos en la imagen, el prestigio que tienen para ser interlocutores, reporteros, o sea fair and just, como decimos. Entonces yo creo que no hay más remedio. Hay que seguir diciendo las cosas como son y insistiendo, diciendo las cosas y no caer en las prácticas del señor Trump. Roberta. Bueno, solamente añadir que estoy de acuerdo, pero porque no hay otra manera, tiene que continuar. Y ellos, bueno, algunos de los medios tradicionales ha ingresado mucho más lectores o otras personas con cada insulto del presidente. Se sirve como publicidad para el failing New York Times, ¿no? O el Washington Post o otros. Pero parte del problema es el microenfoque de medios de comunicación y la tendencia que tenemos nosotros en los Estados Unidos de ver solamente un canal de televisión, una revista, etcétera, un sitio de web que se conforme con nuestras opiniones ya. Así que no vemos muchas veces cosas que enfrentan las cosas que creemos nosotros, y debemos hacerlo. ¿Qué dicen otros? ¿Qué dice en Fox? ¿Qué dice en mesas redondas de otra naturaleza? Y eso me parece muy peligroso, que no solamente las campañas políticas, sino también medios de comunicación puede enfocar en su parte de la población y de eso subrayar y reforzar la perspectiva, correcto o falso, sin admitir la posibilidad de un diálogo civil entre dos perspectivas. Eso es algo importantísimo a la democracia, el debate abierto y con cortesía. Yo creo quizás la cosa puede ser más preocupante que Trump, o igual de ser preocupante, es que todo el sistema de los Estados Unidos, un sistema inventado por los Estados Unidos, está basado en contrapeso de las tres partes. Entonces ya hablamos un poco del ramo judicial, pero mira lo que está pasando en el ramo legislativo. O sea, tienen un partido republicano que está apoyando a Trump y todo, en todo. Entonces hasta cierto punto no funciona con un contrapeso. Sí.
y están dando la licencia a Trump de hacer todo lo que quiere hacer. Y además hay que recordar otra cosa preocupante, a pesar de todo eso, es Trump más o menos todavía goza aprobación del 40% de la población. Entonces yo creo que la pregunta más es, ¿qué dice eso de los Estados Unidos? Entonces es una pregunta más profunda y podemos pasar todo el tiempo discutiendo eso, pero eso es una cosa en sí que puede ser más preocupante. Quiero hacerles una última pregunta antes de darle paso al público. Ojalá para una respuesta muy breve de cada uno de ustedes. La geopolítica en América Latina pasa por la crisis en Venezuela. Como ustedes saben, aquí en Colombia a este país han llegado más de 1 millón de venezolanos. Es el país más afectado por la crisis en Venezuela. Hay quienes dicen que la solución consiste en más diplomacia, a ver si se lo consigue una salida. Hay otras voces que incluso llaman a un golpe de Estado o a intervenciones militares. ¿Qué se debe hacer? Se lo pregunto inicialmente a Roberta, que ha sido embajadora de Estados Unidos. Qué bueno que no tengo que hablar por el gobierno ahora. La verdad, yo creo que es una situación como bien complicada. Y una situación bien complicada porque como casi nunca he visto, bueno, en otros lugares quizás como Siria, tenemos un líder venezolano casi impervio, no le importa cualquier presión de la comunidad internacional. Así que la comunidad internacional, si estamos hablando de la OEA o de las Naciones Unidas o otro instrumento, se puede sancionar, echar un comunicado de prensa feo, qué sé yo. No importa, no importa. Hasta el último, empobrecer a su pueblo hasta hambre, solamente para continuar el poder. Y es por eso que hay gente hablando ahora de la teoría en práctica de la responsabilidad para proteger. Y yo no sé si eso puede servir o no. Lo que sí sé, y estoy fuerte en eso, que algo militar que tiene cualquier huellas de los Estados Unidos no va a servir para nada, ni para nosotros, ni los venezolanos, ni América Latina. Eso me parece, la decisión al final tiene que tomar los venezolanos y tenemos que apoyar los que están luchando independientemente para la verdad, para democracia, para una solución humanitaria, pero de militar no. Ken, usted fue asesor de un secretario de la OEA y es profesor de Derecho Internacional. ¿Cuál es la salida? En 30 segundos. Pues en la OEA nadie toma mi consejo, entonces yo puedo decir lo que quiera y nadie va a conseguir el consejo. Nada más de Venezuela quiero decir unas cositas. Bueno, Canadá ha sido en el liderazgo en el tema de Venezuela, en buscar una solución no militar. Es parte de la historia, herencia de Canadá, todo eso. Es cierto, y están todavía en eso. Y yo no estoy a favor de intervención militar, igual que dijo Roberta, puede ser un desastre. Pero una cosa que quiero decir, existe el concepto inventado por Canadá hace un par de décadas más o menos, de la responsabilidad de proteger. Ese es un concepto que a veces y vino del gobierno liberal. Es decir, que meramente está basado, por ejemplo, en una situación cuando hay genocidio o algo así en un país. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de los otros países en ese caso? Entonces, yo no he oído mucho la discusión sobre la teoría más que teoría, era un concepto más o menos probado o aceptado por muchos países, pero estamos llegando a un punto. Estamos llegando a un punto. Y si estamos llegando a ese punto, entonces, si hay una responsabilidad de proteger, pues, sí. ¿Cómo lo hace? Bueno, las preguntas del público, tenemos 5 minutos. A ver, aquí.
Hola, Juan David de la Universidad Pontificia de Bucaramanga, Comunicación Social. Hubo un tema de que se habló en función de política pública. Me gustaría que se profundizara brevemente sobre esto. ¿Qué tanto impacta la geopolítica a la formulación de la política pública de un país? Por ejemplo, de Colombia hablamos de que nos impacta mucho lo que ocurre en Venezuela y eso pues se está tratando de formular a partir de eso. ¿A quién le hace la pregunta usted? ¿A los dos o a uno? Ambos, sí. Muy bien. Roberta. Si entiendo correcto la influencia, la importancia de política exterior o, bueno, cosas afuera del país, influencia en la política pública, etcétera, yo creo que desde el principio yo dije que somos conectados y tenemos que tomar en cuenta, yo creo, cosas o acontecimientos, etcétera, en otros países, diseñando para nosotros, para nuestros propios ciudadanos, una política pública que puede responder a nuestros ciudadanos, pero también a nuestros aliados, vecinos, etcétera. Y eso es parte del problema que tenemos en los Estados Unidos ahora. Es una perspectiva demasiado, no solamente estrecha de perspectiva, sino también de corto plazo. Y yo creo que no debe ser tan estrecha la perspectiva de política pública. Sí, Ken. Buena pregunta, David. Yo creo que la pregunta está más o menos, llega al punto clave, quizás el título de ese conversatorio. Es decir, hoy en día lo que sucede en el mundo, cada día más y mucho más que antes, afecta cualquier estado, cualquier pueblo, cualquier ciudad. O sea, y el ejemplo de Venezuela es un buen ejemplo. O sea, no es un problema nada más de Venezuela. Igual, o sea, es un problema de Colombia y otros países, sobre todo de Colombia en América Latina. Igual con el problema el tema de inmigración en Europa, en el resto del mundo. O sea, lo que está sucediendo en el resto del mundo va a afectar hasta cada pueblo. Creo que nos queda tiempo para dos preguntas más. Aquí adelante. Hola, yo soy María Elena Salinas, periodista independiente, anteriormente presentadora de Univisión durante más de 3 décadas. Como latina, nacida en Estados Unidos, hija de inmigrantes mexicanos y como periodista me siento doblemente atacada por la administración del presidente Trump y doblemente preocupada por lo que está ocurriendo en el país. Yo veo al país más dividido que nunca y a medida que pasa el tiempo, como lo mencionó Roberta, las cosas parecen estar empeorando. Dicen que no hay mal que dure 100 años, pero esperemos que este no dure 8. Pero si dura 8, lo que va a dejar atrás cuando eventualmente se vaya es un país tan sumamente polarizado, un país envenenado de mentes y corazones que va a ser muy, muy difícil reparar. ¿Hay realmente una solución? Menciona Roberta, hay que sentarnos a dialogar como gente normal, decente, pero lo que vemos es que no únicamente en el país están divididos, pero también en la prensa. Los periodistas que se sienten agredidos tratan de defenderse y mientras más tratan de defenderse, más los critican, más el pueblo los critica y dicen que no están siendo balanceados o que están siendo parcializados en contra de Trump. Por el otro lado, los más conservadores aumentan su retórica al grado de que en Fox acaban de decir que los demócratas están planeando un genocidio blanco. ¿Qué solución hay? ¿Qué podemos hacer para evitar que se desintegre nuestro país? Bueno, muy bien dicho, como siempre, María Elena, pero yo diría, y tengo fe todavía, soy quizás inocente, no sé, que al final de cuentas los estadounidenses realmente no quieren esa situación. Sí aceptó y incentivó un poquito los políticos que hablan así, pero 2 ejemplos recién que me da un poquito de esperanza. Uno, en
los hearings en el Senado. Audiencias. ¿Sí? Las audiencias. Las audiencias, gracias, de Brett Kavanaugh en el Senado de los Estados Unidos recién tenía un intercambio, el juez Kavanaugh, con Amy Klobuchar, la senadora. Y él fue bastante, bueno, fuerte, digamos. Nunca he visto algo como eso a una senadora. ¿Y cómo respondió ella? Con la cortesía que tiene Minnesota. Gracias, pero respuesta a la pregunta, por favor. Y cuando yo fui a Texas a un evento y ella estaba hablando, la multitud que estaba apoyando a ella, no porque tenía combate con el juez, pero quizás eso significa que la gente está harto con todo ese tratamiento de personas y quiere ver una voz de normal, de civil. También el segundo ejemplo es Beto O'Rourke en Texas, que negar de utilizar spots y otros negativos en contra de senador Cruz. Vamos a ver qué pasa, pero esa tendencia tenemos que apoyar. Última respuesta, que en segundos, si se puede. De nuevo estoy de acuerdo con lo que dijo Roberta. Nada más quiero añadir algo. Si uno está viendo lo de Estados Unidos desde fuera, intentando de entender de lo que está sucediendo, yo creo que va a ser aún más difícil. Porque va a ser cada día más difícil entender qué son los intereses de los Estados Unidos. ¿Qué quiero decir en eso? Pues yo creo que el mundo de política exterior en los Estados Unidos hasta cierto punto ya no está en manos de los élites como antes, como queremos definir el élite. Ya puede ser que están quizás en la clase media. Y para entender qué son los intereses de la clase media es una situación muy complicada. Por ejemplo, puede ver el Carnegie Institute en Washington está haciendo un estudio muy interesante sobre nada más el estado de Ohio. Un estado a veces vota democrática, a veces vota republicano, votaron por Trump en la elección pasada. Entonces, si uno es gobernador de Ohio, dice, pues, ¿qué son los intereses en Ohio, por ejemplo, en la negociación de NAFTA? Pues, lo que están descubriendo, por supuesto, es los intereses de Cleveland, una ciudad, no son los mismos que de Columbus, que no son igual de Dayton, que no son los del campo. Entonces, cuando ahí sí están desarrollando una política doméstica exterior, va a ser mucho más difícil descifrar lo que va a pasar. Se nos acabó el tiempo. Quienes tengan más preguntas, los animo a hacérselas a ellos al lado del escenario. Gracias, Roberta Jacobson y Kenneth Frankel, y a ustedes muchísimas gracias.